Buenas, mi grupo está conformado por Moisés Vadillo, Andrea Barranco y quien les habla, María Molina. Nosotros hablaremos acerca de análisis de minerales. Nos hemos basado en un artículo científico para explicar acerca del análisis de minerales. El artículo se titula Efecto de la concentración de triptona en la biomineralización de carbonato de calcio mediada por Bacillus cereus, de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Medellín, por la Facultad de Minas. Bueno, inicialmente tenemos que la biomineralización es el proceso de cómo los organismos, pues en este caso Bacillus cereus, forman minerales. Y la formación de estos minerales se da en la biosfera, con mayor impacto en los océanos, donde la química revela importantes componentes en sedimentos y rocas marinas. Un ejemplo de esto son los huesos y dientes, los huevos de aves y las conchas de diferentes moluscos. Bueno, entonces la biomineralización del carbonato de calcio es un proceso asociado con las fisiologías eucariotas y procariotas. Sabemos que en el mundo bacteriano muchos microorganismos son capaces de precipitar cristales de carbonato de calcio en forma de calcitas, como lo vemos en la imagen, y pues este es el caso del género Bacillus, principalmente las especies Subtilis, Cereus, Pasteuri, entre otros. También se cree que los microorganismos producen una biomineralización inducida, o sea, una biomineralización activada, donde las bacterias regulan la entrada y salida de calcio a través de un canal de proteínas no proteicas. En general, los medios de cultivos empleados en los procesos de biomineralización inducida o activada del carbonato de calcio requieren una sal de calcio, generalmente acetato de calcio, y pues en un caldo nutritivo compuesto de varios componentes como glucosa, extracto de levadura, triptona, entre otros. Pero este microorganismo en particular requiere dióxido de carbono. Este se encontrará disuelto en el medio en forma de ion carbonato y bicarbonato. Bueno, para llevar a cabo la biocristalización del carbonato de calcio, los iones de calcio expulsados por la bacteria en presencia del ion carbonato facilitarán la formación de carbonato de calcio. El tipo de mineral obtenido depende de varias condiciones del medio, incluida la temperatura, la saturación, el pH, así como de la presencia de aditivos e impurezas también. Se conoce también que la capacidad de precipitar cristales de carbonato de calcio se mantiene en constante estudio, debido a sus múltiples aplicaciones en las industrias como lo son la construcción, la bioremediación, la medicina, cosmética, entre otras. Bueno, el artículo menciona que han habido ensayos preliminares para este trabajo. Entonces, descubrieron que una cepa de Bacillus cereus era capaz de producir carbonato de calcio a partir de un medio que solo contenía 1.0% de triptona y 0.5% de acetato de calcio, datos que no se evidenciaron en estudios preliminares. Bueno, entonces en este trabajo evaluaron los efectos de reducir la concentración de triptona de la bioproducción de carbonato para determinar una concentración mínima del compuesto que pueda permitir un índice de precipitados de carbonato adecuado. Y pues la principal variable evaluada fue la concentración de triptona. Para realizar este experimento se llevó a cabo el siguiente procedimiento. En primer lugar, se tomaron cultivos puros de Bacillus cereus que fueron aislados de muestras de suelo del jardín de la Universidad Pontificia Bolivariana en la ciudad de Medellín. Aquí observamos una imagen del campus universitario. Estos cultivos fueron sometidos entonces a un proceso de adaptación previo a la realización del siguiente paso, que es la mineralización de carbonato de calcio. Se realizaron para este proceso de adaptación unos subcultivos en medio M3 modificado, el cual contiene 0,5% de acetato de calcio y 1% de triptona, y se hizo así hasta no observar cambios en el pH. Estos cambios de pH no fueron especificados por los investigadores. Posterior al proceso de adaptación, se siguió con la preparación de los inóculos. Estos inóculos fueron preparados en Erlenmeyer de 250 mililitros a diferentes concentraciones de triptona en un rango de 0,2 a 1%.
Sin embargo, a pesar de que los Erlenmeyers eran de 250 mililitros, solamente se prepararon volúmenes de trabajo de 100 mililitros, en los cuales para cada ensayo contenían 1 mililitro de inóculo que se obtuvo de este proceso de adaptación por cada 9 mililitros de medio, es decir, una relación 1:10, y se incubaron durante 6 días a 30 grados centígrados más o menos 1 a 180 revoluciones por minuto. Continuando con el procedimiento de este estudio, el segundo paso que se realizó fue el análisis de la biomineralización de carbonato de calcio por parte de la bacteria Bacillus cereus. Al igual que en el paso anterior, aquí se prepararon volúmenes de trabajo de 100 mililitros de medio M3 modificados, de igual forma en una relación 1:10. Esta fue la relación del inóculo. Por cada mililitro de inóculo tomado del paso anterior, en el Erlenmeyer había 9 mililitros de medio nuevo. La variable que se evaluó fue la concentración de triptona en un rango de 0,2 al 1% y el efecto que ésta tiene en la tasa de mineralización del carbonato de calcio. Una vez que los Erlenmeyers con el medio M3 modificado fueron inoculados nuevamente, se incubaron en las mismas condiciones que se tuvieron en cuenta para el paso anterior, y cada ensayo fue realizado por réplicas y por controles abióticos, es decir, un Erlenmeyer con medio M3 modificado que no había sido inoculado con la bacteria. Pasado entonces este tiempo de incubación, se procedió a tomar de cada Erlenmeyer 80 mililitros de medio, y estos 80 mililitros de medio fueron entonces centrifugados a 3500 revoluciones por minuto en un tiempo de 10 minutos. Luego se desechó el sobrenadante y del pellet, que fue lo que se tomó para realizar el resto del estudio, se le hizo un lavado en agua destilada durante 4 veces, y luego se realizaron otros 4 lavados con alcohol etílico al 90%, y posterior a los lavados se hizo la agitación en vórtex. Posterior a esto se realizó entonces una centrifugación de 3500 revoluciones por minuto durante 10 minutos, y el resultado final para determinar el precipitado que se obtuvo por cada litro de medio, se utilizó la fórmula en la cual se divide el peso obtenido de esta nueva centrifugación sobre el volumen de muestra inicial. El tercer y último paso de esta metodología pues consiste en la realización del análisis mineralógico. Se utilizaron para esto tres técnicas. La primera de ellas fue la difracción de rayos X. Esta técnica pues consiste, valga la redundancia, en qué tanto son difractados estos rayos X al momento de chocar contra una estructura cristalina. Los rayos X difractados después del choque van a contener información sobre cómo es la forma de la estructura contra la cual ellos chocaron. Ellos después cuantificaron los minerales utilizando el refinamiento de Ripple, y una vez que obtuviesen los resultados, los compararon en la base de datos de estructuras cristalinas de los Estados Unidos. La segunda técnica que se utilizó fue el análisis infrarrojo por transformada de Fourier, el cual es una espectroscopía que utiliza la parte infrarroja del espectro electromagnético para investigar acerca de la composición o de la forma de la estructura de una muestra. Y por último, se utilizó una microscopía electrónica de barrido, con la particularidad de que a las muestras se les hizo un tratamiento mediante un recubrimiento por pulverización catódica. Esta pulverización catódica lo que consiste es en pulverizar átomos de una muestra blanco con iones energéticos, y estos átomos al pulverizarse van a crear una película sumamente delgada que va a recubrir la muestra que se quiera analizar.
Observamos en esta figura la cantidad de precipitado que se obtuvo a lo largo del proceso en cada una de las diferentes concentraciones de triptona que fueron evaluadas. Se observa, al igual que en el caso anterior, que los ensayos que tuviesen una concentración de triptona superior al 0,4%, todos ellos en promedio obtuvieron 3,2 gramos de precipitado por cada litro de medio. Desde luego, los ensayos con las concentraciones mayores de triptona, que fueron los de 0,8% y 1%, obtuvieron los resultados más altos, con 3,56 gramos de precipitado y 3,58 gramos de precipitado por litro de medio respectivamente. Con respecto a esto, la precipitación del carbonato de calcio que se observó se debe precisamente a la cantidad y disponibilidad de triptona en el medio, puesto que altas concentraciones de triptona están relacionadas al metabolismo microbiano en la síntesis de minerales y segregación de metabolitos al medio, los cuales aceleran la hidratación del dióxido de carbono y esta hidratación lógicamente modifica el pH del medio. Análisis mineralógicos. Como podemos observar en la imagen, se ven difractogramas de los precipitados para cada concentración de la triptona. Para la presencia de carbonato de calcio se identificaron dos fases cristalinas, baterita y calcita, en donde la baterita fue predominante para las concentraciones mayores o iguales a 0,6%. Sin embargo, para las concentraciones de 0,4 y 0,2% se ve una predominancia de calcita. Bueno, cabe aclarar que no se encontraron otras formaciones de minerales en el ensayo. La tabla 1 nos muestra unas relaciones semicuantitativas de las fases cristalinas que les mencioné anteriormente, baterita y calcita. Y pues se observa o se confirma lo anteriormente dicho. Para esas concentraciones más altas, que fueron estas tres que observamos aquí, se vio una mayor formación de baterita, por encima del 97%, mientras que el porcentaje de calcita aumentó para las concentraciones menores. Wei y Cole explican que el polimorfismo de la biomineralización de carbonato de calcita a baterita depende de las condiciones ambientales del medio de cultivo. En este orden de ideas, pues Bacillus cereus es una bacteria urolítica que promueve la producción de carbonato de calcio cuando el medio de cultivo es enriquecido con una fuente de proteína como lo es la triptona. Aunque la baterita es menos estable y tiende normalmente a convertirse en calcita, varias investigaciones han demostrado y encontrado la estabilidad de la biobaterita en biomoléculas de la pared celular de la bacteria, como lo es los compuestos de iones de fósforo, grupos carboxílicos o polisacáridos. Según los resultados de este trabajo, es posible que aquellas biomoléculas que mantienen la estabilidad de la baterita se vean reducidas cuando hay una escasa fuente de nutrientes principales, en este caso por debajo del 0,4%, por lo que esto pudo haber permitido que una parte del carbonato de calcio fuera transformado en calcita. Bueno, en la figura 4 se observan los espectros Ft y R para todos los precipitados, mientras que en la tabla 2 se observa la identificación de las bandas con sus respectivas asignaciones. La presencia de calcita y baterita fue válida para todos los ensayos realizados, como lo vemos aquí. La banda de 713 centímetros, que corresponde a calcita, indicó mayor presencia de este mineral para los ensayos de 0,2 y 0,4% de triptona. Las bandas 1280 y 1707 a 1725 mostraron que había restos de materia orgánica después de la fase de lavado. Esto pues pudo haber sido originado en uno de los compuestos del medio de cultivo. La banda 1648 a 1653
señaló la presencia de humedad natural de la muestra y la banda 3282 a 3300 indican interacciones de OH. Posiblemente corresponden al alcohol residual de la fase de lavado de los precipitados. Bueno, en esta figura observamos una microscopía electrónica de barrido de los precipitados. Se ve que todos los precipitados presentaron una forma cilíndrica, que es lo que estamos observando acá en la A, B, C, en fin, en la figura, que tiene una estructura hueca con un diámetro externo de aproximadamente 1 micra y longitudes que varían entre las 5 micras y las 5 y 15 micras. Posiblemente se forme o formando una biomineralización de nanopartículas de carbono de calcio sobre los microorganismos. En la figura 5D se puede observar que aquellos ensayos que tuvieron las concentraciones más altas de triptona también presentan otras figuras típicas que están incluidas en partículas esféricas, como lo podemos observar aquí, y corresponden a la formación de la baterita. En la figura 5H se puede observar que hubo otras formaciones que fueron un carbonato ramificado de menos de 1 micra. Que vemos esto acá, que es lo que vemos acá. Esto fue un producto de las partículas que probablemente no tendrían que formar capas con los microorganismos. Y por último, en la figura 5i se puede ver la acumulación de algunas partículas, que es esto que estamos viendo acá, y esto podría ser por la fase de lavado de los precipitados. La figura 6 y la tabla 3 nos muestran aquellas partículas que cubrieron las capas biomineralizadas de microorganismos. En el ensayo de 0,4% de triptona y se identificó una baja concentración de calcio, pero una alta concentración de carbono, que es lo que estamos viendo acá. Esto indica que las partículas o aquello que está alrededor de las partículas presentaron componentes que tenían materia orgánica o que provenían de materia orgánica, posiblemente de algún material orgánico que fue precipitado, producto de los mecanismos de reacción de los microorganismos o trazas de las bacterias que estaban dentro de sus estructuras. La figura 7 y la tabla 4 lo que están mostrando es un análisis microquímico de la superficie de un caparazón. Esto se realizó, este ensayo se realizó en la concentración de 0,4% de triptona. Como se observa, hubo dos picos de calcio. Uno bastante pronunciado y otro pues más leve. Este pico de calcio que está más alto indica una mayor pureza en la estructura. Sin embargo, el solo contenido de carbono, que es lo que estamos viendo acá, nos indica que hay presencia de materia orgánica residual en los alrededores. La tabla 5 y la figura 8 nos muestran un análisis microquímico de la acumulación de partículas. Como ya hemos visto en las figuras anteriores, se observa una gran cantidad de carbono, lo que nos indica la presencia de la materia orgánica residual en los alrededores. Después de haber realizado la precipitación, la segunda etapa lleva al aumento de la concentración de carbonato de calcio y hay una saturación en la superficie celular, lo que genera lo visto en la figura 8, es decir, una aglomeración y precipitación fuera de las células formando estos cúmulos. Bueno, cabe aclarar que esta precipitación no es controlada por el microorganismo, sino por su alrededor, por su entorno físico-químico. Por otro lado,
las trazas de fósforo que se han venido mostrando desde la figura 3 por otro lado, las trazas de fósforo que se han venido mostrando desde la tabla 3 hasta la tabla presente, que es la 5, pueden tener su origen en algunos componentes que están presentes en la triptona del medio de cultivo. Por último, tenemos las conclusiones. Bueno, los microorganismos que se utilizaron en el artículo mostraron una mayor tendencia a formar nanopartículas de carbonato de calcio. Un ejemplo de esta fue la baterita, como observamos en los resultados. La proporción que hubo de baterita y calcita y su grado de pureza se pueden ver afectadas por la concentración de la proteína, que en este caso fue la triptona. Bueno, también la proporción de baterita y calcita y el grado de pureza que éstas tienen pueden verse afectadas por la concentración de la triptona. Sin embargo, una concentración de triptona por debajo del 0,4% limita el metabolismo de las bacterias, causando un déficit en la producción de precipitado. Pero una concentración de 0,4% produjo una buena tasa de precipitado que se compara con los resultados que se obtuvieron en concentraciones más altas. Los procesos que se realizaron en el trabajo permitieron que se formaran estructuras en forma de caparazón. Estas estructuras están compuestas por nanopartículas de carbonato de calcio, como baterita calcita, y tienen una morfología en forma de bacilo, con un núcleo hueco. Esto podría tener aplicaciones potenciales en la microencapsulación de medicamentos debido a su distribución hueca y casi uniforme. Muchas gracias.